Esta noche viajamos miles de años atrás a las orillas del Nilo, a una civilización famosa por sus pirámides, poderosos gobernantes y deidades siempre vigilantes. Pero más allá de la grandeza del oro y los templos, se esconde una verdad mucho más dura. Nos adentramos en cómo sería vivir un solo día en el antiguo Egipto, y digamos que el sol no es lo único que te acecha. Antes de acomodarnos, piensa en dónde están y qué hora es. Siempre es interesante ver hasta dónde llega esto. Ahora, atenúen las luces, quizás dejen que un ventilador zumbe de fondo y adentrémonos en este mundo antiguo. Bienvenidos al antiguo Egipto, tierra de arquitectura monumental, seres divinos y un sol abrasador. Incluso antes de abrir los ojos, el calor ya se cuela por tu refugio de cañas, como una deidad implacable. Sin cortinas, sin persianas, sin alivio refrescante. Solo el calor del desierto que lo cocina todo, incluido tú, al amanecer. Estás tumbado sobre una estera de paja con una tela de lino que apenas sirve de cobertor. Esa refrescante brisa del Nilo de la que tanto se habla, se ha ido. Probablemente expiró hace siglos. Al salir, ya casi hace 32 grados Celsius, 90 grados Fahrenheit, y ni siquiera es media mañana. El sol no solo brilla, sino que azota. ¿Tu túnica? Tan efectiva como una servilleta en una sauna. Y olvídate de la protección solar moderna. Ni aloe, ni protector solar, ni siquiera un sombrero básico. Había aceites para protegerte, pero a menos que fueras rico o tuvieras una religión, no los usabas. Tus opciones: untarte barro o excremento de cocodrilo. Quizás ayude, quizás no. Al mediodía la tierra está lo suficientemente caliente como para cocinar legumbres. ¿Sombra? Un lujo poco común. Los árboles son escasos. Un muro de adobe podría ofrecer un poco de alivio, aunque también irradia calor. Tú, mientras tanto, pareces algo recién salido de un horno. Y no puedes quejarte. Ra te observa, y en esta cultura, el calor intenso se considera poder divino. Si te estás asando, se considera una bendición. En resumen, sobrevivir un solo día en el antiguo Egipto requiere agua, resiliencia y una gran tolerancia al calor. Y esto es solo el principio. Por fin te has levantado de tu alfombra áspera. Buenas noticias. El Nilo está cerca. Malas noticias. Lo hueles antes de verlo. Venerado y esencial como es, el río también apesta, como un mercado de pescado que ha tenido un mal día. Las orillas están llenas de moscas, ranas y criaturas que es mejor no identificar. Sin embargo, aquí es donde te bañas. No hay jabón, y si lo hubiera, probablemente no podrías pagarlo. En cambio, te limpias con arena. Así es. Exfoliación natural, al estilo antiguo. Los granos gruesos te sirven de exfoliante. ¿Lavar la ropa? Eso también pasa aquí. Golpear la ropa contra las rocas con la esperanza de que nada reptil se acerque a mirarla. Y no olvidemos la escorrentía de quién sabe dónde. Personas, animales, incluso barcos funerarios, comparten esta agua. Aún así, es la mejor opción disponible. Después de una limpieza a fondo, uno se siente un poco más limpio, aunque las sanguijuelas siguen siendo una preocupación. Los habitantes de las ciudades pueden tener acceso a cuencas públicas, pero para la mayoría es el Nilo o nada. La privacidad es inexistente. Bañarse implica a la familia, los vecinos, los animales y algún que otro pájaro picoteando a tus pies. El agua regresa a tu casa de barro antes de que el calor endurezca las paredes como cerámica. Es una necesidad diaria, espiritual, funcional y un poco traumática. Así que sí, el Nilo sustenta la vida, alimenta, lava e hidrata. Pero no es un paraíso prístino. Es a partes iguales sagrado, arriesgado y completamente inevitable. Has desafiado el río, te has lijado y te sientes como una fruta seca.
Hora de desayunar, la comida menos glamurosa, pero la más esencial de tu pasado. Pero no esperes platos sofisticados ni comodidades modernas. Es menos una experiencia gastronómica y más una necesidad práctica. Te sientas en un taburete bajo si hay uno disponible, o simplemente te agachas como todos los demás. El componente principal de tu comida: pan, mucho, grueso, áspero y a menudo tan duro como el cuero viejo, hecho de trigo emmer o cebada y horneado en hornos de barro que podrían compartirse con algún vecino roedor poco bienvenido. No te sorprendas si encuentras arenilla en tu rebanada. No es una guarnición, sino un subproducto de las piedras de moler. Considéralo un suplemento mineral diario. Luego viene la cerveza. Pero no esperes nada refinado. Es espesa, turbia, tibia y más parecida a una papilla bebible que a una bebida refrescante. Repleta de calorías y ligeramente fermentada, es como un batido de cereales agridulce y arenoso. Incluso los niños la beben, no por novedad, sino porque es más segura que el agua, que suele estar plagada de enfermedades. Al menos el proceso de elaboración elimina los peores microbios. Si la suerte te sonríe, puede que haya una cebolla o unos dátiles secos junto a tu rica combinación de carbohidratos. La proteína solo aparece si alguien pescó un pez y no se lo comió en el acto. Mientras devoras el denso pan y saboreas tu puré de cereales, las moscas revolotean como si las hubieran invitado. Las matas con una mano, sujetas la taza con la otra y recuerdas que probablemente esta sea la mejor comida del día. El desayuno no se trata de sabor, sino de energía. Solo lo suficiente para mantenerte activo hasta que alguien te sirva tu siguiente porción de alimento, salpicado de arena. Eso es el desayuno. Has comido, has descansado, ahora es hora de trabajar. Y el trabajo en este mundo hace que el agotamiento moderno parezca un lujo. A menos que pertenezcas a la élite de los escribas, sacerdotes o nobles, tu día es pura fatiga física, sin sombra, sin café, sin sillas, solo arena, tensión y la constante amenaza del colapso. Los agricultores empiezan en el barro al amanecer, arrancando maleza o plantando bajo la atenta mirada de supervisores que gritan. Sus herramientas: arados de madera, hoces rudimentarias y su propio cuerpo. El dolor significa que lo están haciendo bien. Los obreros lo tienen aún más difícil. Imagínate arrastrando enormes piedras para monumentos bajo un sol abrasador, descalzos y sudando por rampas de grava. ¿Un paso en falso? Eso significa una fractura y un encogimiento de hombros por parte del jefe. El trabajo en las tumbas es igual de duro. Cincelar cámaras para los muertos que descansarán mucho más tiempo que tú. ¿Y los errores en las tumbas reales? Digamos que las consecuencias podrían ser más permanentes que la pérdida del trabajo. Las mujeres no se libran. El trabajo doméstico es igual de intenso. Moler grano, acarrear agua, tejer, criar hijos y seguir trabajando en el campo. Tu único descanso puede ser durante la siesta de un bebé. La cena se prepara sobre la marcha, se come de pie y los descansos son inexistentes. Si te retrasas, alguien más recibe tu ración de comida mientras te culpan. No hay campanada de fin de día. El sol dicta tu horario. Al ponerse, regresas a casa apenas en pie, cubierto de polvo, soñando con la comodidad y la clemencia de los elementos. El trabajo aquí no solo es duro, sino implacable, un esfuerzo físico total solo para seguir adelante, día tras día, hasta que tu cuerpo se cansa o tu capataz decide que ya no vales ni lo que comes, y ni se te ocurra quejarte. Expresar insatisfacción no solo se desaconseja, sino que podría ser peligroso. El gobernante no es visto solo como un líder, sino como un ser divino.
Se cree que es la forma terrenal de un dios, elegido para mantener el equilibrio cósmico. Si llegan las inundaciones, es gracias a él. Si no, quizás fallaste en tu devoción. Cuestionarlo es cuestionar el orden divino mismo. Podría acarrear castigo, prisión o algo peor. Su imagen está en todas partes: estatuas, templos, monedas, incluso en el pan. Su nombre se menciona en las oraciones. Su figura siempre es más grande que otras en el arte. Eso no es adulación, es ley. Y como plebeyo, lo más cerca que estarás de él será viendo pasar una barca ceremonial durante un festival. Parpadea y desaparece, regresando a un palacio que nunca verás, rodeado de asistentes, guardias, archivistas y más riqueza de la que la mayoría puede imaginar, suficiente para sustentar una civilización entera, lo cual, por cierto, hace. Si la fortuna te coloca en un proyecto estatal como una tumba, un templo o un monumento tan alto como una montaña, sirves con supuesta alegría. Al menos eso es lo que te dicen que sientas. Y tú también lo dirás, porque fingir que tienes el honor de tallar piedra durante horas y horas es mucho más seguro que decir lo contrario. ¿Y la rebelión? Ni te molestes. Los gobernantes aplastan la disidencia más rápido de lo que puedes decir dinastía. Pregúntale al último pueblo que intentó evadir sus impuestos, excepto que no puedes. Se ha ido. Completamente. Así que sí, el gobernante es divino. ¿Y tú? Tienes suerte solo de que te permitan trabajar en su nombre. Ahora, volvamos a eso. ¿Crees que trabajar bajo el sol es duro? Prueba a vivir donde la arena es tu compañera constante, tu compañera de litera, ingrediente, compañera de trabajo y némesis de toda la vida. Está en todas partes, en tu ropa de cama, tus comidas. Es imposible escapar de ella, ya sea que estés trabajando, rezando, durmiendo o comprando. Una ráfaga de calor podría de repente dejarte la cara con una exfoliación inesperada gracias al desierto. Ahora, tu atuendo. Llevas lino, vaporoso, ligero y completamente inútil contra la arena. Se filtra por la ropa, se pega a la piel y de alguna manera termina en cada pliegue de tu cuerpo. ¿Comer? Eso es arriesgado. Cada pan es una sorpresa crujiente. Con la harina molida entre piedras, la arenilla inevitablemente se mezclaba. Así que cada comida venía con una guarnición de polvo de roca, razón por la cual los dientes antiguos están desgastados y planos como piedras pulidas. Es como cepillarse las muelas con grava. ¿Crees que tu casa es un refugio sin arena? Piénsalo de nuevo. Tu casa de adobe tiene grietas y ventanas abiertas que dejan entrar la arena directamente. ¿Tus pisos, macetas y ropa de cama? Recubiertos. Para la mayoría los zapatos son opcionales, lo que significa que tus pies descalzos soportan el impacto del terreno a diario. Y si usas zapatos, probablemente sean sandalias endebles hechas de caña, elegantes quizá, pero nada protectoras. Luego están las tormentas de arena, la furia del desierto, súbita, cegadora, violenta. En un momento estás charlando, al siguiente tosiendo, escupiendo arenilla y parpadeando a través de un muro de dunas en el aire. La visibilidad desaparece y todo se convierte en una sombra en el polvo. En resumen, la arena es tu enemigo omnipresente. Está en tu aliento, en tu comida, en tus ojos. No es solo el paisaje, es parte de ti. Y no, ni un chapuzón en el Nilo la eliminará. Eso también está lleno de arena. En este mundo, la religión no es algo que haces, es algo que eres. Rige tu trabajo, tus comidas, tu higiene, tu sueño. Los dioses tienen voz y voto en todo. Están en todas partes. Tu pueblo alberga templos dedicados a una multitud de deidades, cada una gobernando una parte de la realidad. Una transporta el sol por el cielo, otra vela por los escribas y los calendarios.
Una, mitad cocodrilo, mantiene el río a salvo. Un felino protector gestiona la percepción pública. La libertad personal no existe. La vida cotidiana consiste en apaciguarlas constantemente. Te despiertas y le das gracias a la deidad solar. Derramas cerveza para complacer a los demás. Murmuras maldiciones con cautela por si los espíritus te escuchan. Antes de comer, ofreces comida a lo divino. Antes de acostarte, esperas que el dios del caos escape de tu casa esta noche. Ni siquiera la muerte es una escapatoria. Tu corazón pesa contra una pluma. ¿Y si se inclina mal? Te consume una bestia cosida a partir de pesadillas. Pero, sorprendentemente, esto no se considera sombrío. Trae consuelo. La vida es parte de un equilibrio cósmico. Sigue los rituales, honra la verdad y el orden, y podrás disfrutar de la eternidad, llena de familia, comida y quizás un buen barco. Claro que a los ricos les va mejor. Los templos se elevan, los sacerdotes ejercen influencia. ¿Y los pobres? Rezan para que la divinidad esté de buen humor, porque aquí creer no es una elección. Es tu profesión, tu red de seguridad y tu ley. Itinerario para el más allá. ¿Has pisado algo doloroso? ¿Te ha mordido una criatura extraña? ¿O has contraído una enfermedad misteriosa? Algo bastante común en el antiguo Egipto. Es hora de buscar ayuda médica, pero no esperes una clínica limpia ni una sala de espera acogedora. La sanación implica una mezcla de remedios herbales, cánticos y pensamientos esperanzadores. Tu viaje comienza con una visita a un curandero y, para su mérito, los médicos egipcios se contaban entre los más hábiles del mundo antiguo. Contaban con instrumental quirúrgico, pergaminos médicos y un sólido conocimiento de la anatomía humana. Aún así, cada tratamiento estaba impregnado de magia. Podrías recibir un ungüento de miel, pan mohoso y hierbas. Sorprendentemente efectivo, la miel es antibacteriana y el moho contiene penicilina primitiva, pero siempre se acompaña de un hechizo protector, por si la enfermedad es causada por un espíritu vengativo o una deidad ofendida. Para el dolor de cabeza, te frotarán cebolla machacada en el cuero cabelludo, acompañado de un himno. ¿Dolor de pecho? Prueba con una cataplasma de estiércol de vaca y dátiles. ¿Problemas oculares? Una mezcla de sangre de lagarto, ocre y cerveza, junto con una oración. Se realizó cirugía, drenaje de abscesos, fijación de huesos y sutura de heridas con hilo de lino, pero sin anestesia. El proceso requería una cuchilla afilada y un amigo que te sujetara mientras gritabas. El cuidado dental era rudo. Gracias al pan arenoso, la mayoría de la gente tenía los dientes desgastados a los 20 años. Un diente infectado significaba soportar el dolor, arriesgarse a morir o que se lo arrancaran con rudimentarias herramientas metálicas. Los amuletos también eran comunes. Ya fuera al dar a luz, al someterse a un tratamiento o al estornudar, era probable que se colgara un amuleto alrededor del cuello, por si acaso una serpiente invisible era la verdadera causa del sufrimiento. La medicina del antiguo Egipto alcanzó algunos logros reales, pero gran parte de ella dependía de la fe y la intervención divina. Ahora, sobre el rol de las mujeres en el antiguo Egipto. Legalmente, tenían más derechos que las mujeres de muchas sociedades posteriores. Podían poseer tierras, dirigir negocios, divorciarse e incluso emprender acciones legales. Suena prometedor. Pero la vida cotidiana contaba una historia diferente. El día típico de una mujer comenzaba antes del amanecer. Molía grano en una piedra plana, una tarea brutal para la espalda. Luego venía a ir a buscar agua, preparar la comida, cuidar a los niños, administrar el hogar, alimentar a los animales y ayudar en los campos. En esencia,
una trabajadora de lino a tiempo completo, sin descansos, sin lujos y desde luego sin tiempo libre para la maternidad. El parto era peligroso y doloroso, atendido por parteras, pero sin analgésicos, esterilización ni música relajante. Todo era incienso, oraciones y esperanza. La ropa era minimalista, vestidos ligeros de lino, sin ropa interior ni calzado. El sol quemaba, la arena irritaba y los insectos eran implacables. Se usaban cosméticos, pero estaban hechos de plomo y se aplicaban con herramientas que también representaban riesgos dentales. Si se nacía en una familia adinerada, la vida era más indulgente. Era posible acceder a la educación, la administración de patrimonios y desempeñar funciones religiosas. Un nacimiento real podía incluso llevar al trono, como sucedió con figuras como Hatshepsut o Cleopatra, pero para la mayoría, los derechos legales no suavizaban las exigencias físicas. Las mujeres trabajaban sin descanso, daban a luz, administraban hogares y soportaban penurias. No eran propiedad legal, pero la supervivencia definía sus límites. Aún así, su capacidad para conservar propiedades, comparecer ante los tribunales y mantener su autonomía era notable para la época. Existía el empoderamiento legal, pero ¿la comodidad cotidiana? Esa pertenecía a las estatuas de piedra y a los seres celestiales, no a la madre exhausta cubierta de harina y babas de niño pequeño. Tras sobrevivir a otro día duro en el antiguo Egipto, comiendo pan basta, acarreando agua, apaciguando espíritus y quizás esquivando una tormenta de arena, uno pensaría que lo siguiente es descansar. Piénsalo de nuevo. El verdadero viaje comienza con la muerte. En la antigua creencia egipcia, la muerte marca el inicio de un largo y complejo viaje por el inframundo. Si creías que las figuras de autoridad terrenales eran duras, espera a las divinas. Primera parada, el Salón de Maat. Aquí debes defender tu moral ante un panel de 42 dioses. Declaras tu inocencia con frases como «No robé, no mentí, no codicié el burro de mi vecino», con la esperanza de ser convincente. Luego viene el pesaje del corazón. En las creencias sobre la vida después de la muerte del antiguo Egipto, el corazón del alma se pesa contra la pluma de Maat, la encarnación de la verdad, la justicia y el equilibrio. Un corazón más pesado que la pluma indica una vida de maldad. En ese momento aparece una criatura temible, mitad león, mitad cocodrilo, mitad hipopótamo, y consume el alma, borrándola por completo de la existencia. No hay redención ni segunda oportunidad, solo la aniquilación eterna, un destino más temido que la muerte misma, en una cultura profundamente centrada en la eternidad. Incluso un solo paso en falso, al hablar durante el juicio, como una confesión errónea o una línea omitida, podría conducir a este castigo final. Es como un examen a libro abierto donde el fracaso significa la destrucción por una bestia mítica. Si uno pasa, entra al campo de juncos, una versión serena e idealizada de Egipto, llena de agricultura, seres queridos y paz eterna. Por eso se prestó tanta atención a la construcción de tumbas, las costumbres funerarias y textos como el Libro de los Muertos, que ofrecía oraciones, conjuros y consejos cruciales, incluyendo cómo evitar la ira de las deidades. La vida cotidiana en Egipto estaba sujeta a estrictas normas de vestimenta. Todos usaban prendas de lino, un tejido transpirable de origen vegetal, ideal para el intenso calor. Los hombres solían usar faldas escocesas cortas o taparrabos, mientras que las mujeres lucían vestidos rectos sin mangas. Las clases sociales más altas solían adornar los suyos con pliegues, cuentas o estampados.
Su gobierno fue único, liberó al pueblo judío esclavizado y les permitió regresar a Jerusalén y reconstruir su templo, un acto registrado tanto en la Biblia como en el Cilindro de Ciro, una de las primeras declaraciones de derechos humanos. A lo largo de la historia, su respeto por diversas culturas y religiones lo distinguió como un gobernante conocido por su sabiduría y compasión. El legado más perdurable de Ciro es el Cilindro de Ciro, una antigua tablilla de arcilla que contiene sus proclamaciones. En ella se describen sus políticas de tolerancia religiosa, libertad para los esclavizados y gobierno justo. A diferencia de otros conquistadores que impusieron sus creencias a sus gobernados, Ciro respetó las costumbres y religiones locales, permitiendo que los pueblos conquistados conservaran sus tradiciones, lo que contribuyó a mantener la lealtad y la estabilidad dentro de su imperio. Este legado de tolerancia y justicia le valió la admiración de las generaciones futuras. Hoy, las Naciones Unidas reconocen el Cilindro de Ciro como un símbolo temprano de los derechos humanos y la gobernanza. Ciro continuó expandiendo su imperio hasta su campaña final contra los ácaros, una feroz tribu nómada de Asia Central. Según la leyenda, su reina, Tomiris, lo desafió en batalla buscando venganza por la muerte de su hijo a manos de los persas. Se produjo una brutal batalla, y Ciro cayó en combate alrededor del año 530 a.C. Algunos relatos afirman que murió en el campo de batalla, mientras que otros sugieren que murió a causa de las heridas sufridas en la batalla. Independientemente de la causa de su muerte, su nombre permanece grabado para siempre en la historia como uno de los más grandes gobernantes de todos los tiempos. Su cuerpo fue enterrado en una tumba sencilla, pero elegante, en Pasargada, su capital. La tumba sigue siendo un lugar sagrado, testimonio de su perdurable legado. El imperio de Ciro, conocido como el Imperio Aqueménida, se convirtió en el más grande que el mundo haya visto jamás, extendiéndose desde el río Indo hasta el mar Egeo. Sus sucesores, entre ellos Darío el Grande y Jerjes I, continuaron su visión, moldeando el curso de la historia. Su modelo de gobierno, tolerancia, respeto y administración justa inspiró a innumerables líderes, desde Alejandro Magno hasta los padres fundadores de Estados Unidos. Sus ideas sobre la libertad religiosa y los derechos humanos siguen vigentes incluso hoy en día. El pueblo persa lo venera como el padre de Persia, marcando el inicio de uno de los imperios más influyentes de la historia, uno que moldeó el arte, la ciencia, la política y la filosofía para las generaciones venideras. Al concluir nuestro recorrido por el mundo de Ciro, reflexionemos un momento sobre el rey que gobernó con justicia, fuerza y sabiduría. Una vez dijo: «Soy Ciro, rey del mundo». Su legado no solo reside en las tierras que conquistó, sino también en los ideales de justicia, unidad y tolerancia que aún inspiran al mundo hoy. Deja que el espíritu de Ciro el Grande guíe tus sueños esta noche, llenándolos de valentía, sabiduría y la visión de liderar con justicia. Dulces sueños, querido viajero de maravillas históricas. El primer emperador de Roma, Augusto, transformó Roma de una república en ruinas a un poderoso imperio. Su vida está llena de brillantez política, estrategia militar y una visión que moldeó el mundo occidental. Cierra los ojos y adéntrate en un mundo de grandes templos de mármol, feroces batallas y el auge del Imperio Romano. Nacido como Cayo Octavio en el año 63 después de Cristo. C. En el seno de una familia adinerada pero relativamente común, su fortuna cambió drásticamente cuando su tío abuelo, Julio César, lo adoptó como hijo
y lo nombró heredero de su vasto poder político y militar. Tras el asesinato de César en el año 44 a.C., la República Romana se sumió en el caos. Con tan solo 18 años, Octavio reclamó su herencia. Aunque al principio pocos lo tomaron en serio, su astucia, paciencia y determinación pronto lo convirtieron en una fuerza formidable en la política romana. Para consolidar su poder, Octavio formó el segundo triunvirato con Marco Antonio y Lépido, una alianza política que dominaría Roma durante años. Juntos, dieron caza a Bruto y Casio, asesinos de César, lo que culminó con su derrota en la batalla de Filipos en el 42 a.C. Sin embargo, la alianza no estaba destinada a durar. Con el tiempo, las tensiones entre Octavio y Antonio aumentaron, especialmente cuando Antonio se enredó con Cleopatra, reina de Egipto. Octavio aprovechó la oportunidad para presentar a Antonio como un traidor bajo el hechizo de Cleopatra. En el 31 después de Cristo. Su rivalidad condujo a la batalla de Actium, donde la flota de Octavio, comandada por Agripa, derrotó decisivamente a las fuerzas de Antonio y Cleopatra, quizás una o dos vasijas cerca y luego enterradas bajo tierra. Ninguna gran obra de arte, ninguna máscara dorada, solo tú y el viento. Aún así, incluso los egipcios más pobres se aferraban a la esperanza de una vida después de la muerte. Un paraíso sereno y fértil conocido como el campo de juncos. Un lugar donde uno podía cultivar sin esfuerzo, comer sin sentir hambre y navegar por el Nilo para siempre bajo un sol suave. La vida en el antiguo Egipto probablemente era corta. Pero si vivías honorablemente, rezabas diligentemente y evitabas ofender a demasiadas deidades con cabeza de chacal, podrías ganarte una eternidad en comodidad. Finalmente has llegado a la otra vida, o al menos has entrado en la tumba. Has sido embalsamado, envuelto, bendecido y enterrado. ¿Tiempo para la paz? No del todo. Porque en el antiguo Egipto, incluso los muertos podían ser víctimas de robo. Esta es la realidad. Las tumbas albergaban objetos valiosos, amuletos de oro, joyería fina, aceites aromáticos, estatuas intrincadas, cofres de lino y, para los gobernantes, barcos enteros cargados de riquezas, todo destinado al viaje al más allá. Pero el tesoro en una tumba era una invitación abierta para cualquiera con un cincel y malas intenciones. El saqueo de tumbas se convirtió en un problema tan extendido que se convirtió en una crisis persistente. Para combatirlo, las tumbas se ocultaban en acantilados, se sellaban con trampillas y se inscribían con terribles advertencias, maldiciones como que un cocodrilo devore tu alma o que tus miembros sean retorcidos por una serpiente ardiente. Estas amenazas rara vez disuadían a los ladrones. Llegaban de noche, armados de conocimiento, y a menudo contaban con ayuda interna, de lugareños, trabajadores corruptos o incluso personal y guardias del templo. Las consecuencias de ser atrapado eran duras: palizas públicas, mutilaciones, exilio o muerte. Sin embargo, el valor del contenido de la tumba hacía que el riesgo fuera tentador. Después de todo, los muertos no ofrecieron resistencia. Y no solo los ricos eran el objetivo. Incluso las tumbas más modestas eran profanadas. Los egipcios más pobres podían ser enterrados con algo sencillo, una jarra de cerveza o una hogaza de pan, que aún merecía la pena robar. La comida era apreciada, las herramientas esenciales. El lino servía como moneda. Irónicamente, el saqueo de tumbas no siempre se debía a la avaricia. A veces se trataba de supervivencia. Egipto sufrió hambrunas, crisis políticas e invasiones. Un trabajador hambriento podía entrar en una tumba no por oro, sino por sustento.
En tiempos desesperados, las ofrendas funerarias podían considerarse no objetos sagrados, sino una comida. En el antiguo Egipto, ni siquiera en la muerte había garantía de seguridad. Las tumbas podían ser saqueadas, los nombres borrados y las momias desenvueltas por manos desesperadas, armadas con un pico y sin conciencia. ¿Descanso en paz? Solo si tu lugar de descanso permanecía oculto. Esos intrincados y enigmáticos símbolos tallados en piedra, pájaros, ojos, serpientes, flores y figuras que caminaban de lado, no eran solo decoración. Eran jeroglíficos, la compleja escritura del antiguo Egipto. Si bien visualmente cautivadores, eran increíblemente difíciles de descifrar. Este sistema incluía más de 700 caracteres y seguía expandiéndose. Algunos signos representaban palabras enteras, otros sonidos individuales, y muchos servían como determinativos, aclarando el significado del texto circundante, ya que escribir estrella con un icono de estrella podría ser demasiado simple. No había espacios ni puntuación. La escritura del antiguo Egipto era un enigma elegante y críptico, artístico, sin vocales y muy dependiente del contexto. La dirección de lectura también variaba, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda o de arriba a abajo, según la preferencia del escriba. La clave: observar en qué dirección miran las figuras. Si miran a la derecha, leer a la derecha. Si miran a la izquierda, leer a la izquierda. ¿Al revés? Buena suerte. Esta no era una habilidad para la persona promedio. La alfabetización era escasa, con quizás solo alrededor del 1% de la población capaz de leer y escribir. Convertirse en escriba implicaba una intensa escolarización desde una edad temprana. Memorizar cientos de símbolos, copiar innumerables pergaminos y practicar hasta que le dolía la mano. Pero la recompensa era significativa. Los escribas eran respetados, bien alimentados y se les libraba del trabajo manual. Gestionaban registros, escribían cartas, documentaban asuntos legales y componían textos sagrados, figuras clave en una sociedad donde la escritura equivalía al poder. Para la mayoría de la gente, sin embargo, la escritura era mágica. Poseía un poder divino. Inscribir un nombre preservaba el alma. Borrarlo podía aniquilar la existencia espiritual de una persona. Así que sí, la ortografía tenía un gran peso. Si bien los jeroglíficos podían parecerse a pictografías antiguas, eran mucho más complejos. Mitad rompecabezas, mitad oración, llenos de significado y misterio. ¿Visualmente impactantes? Sin duda. ¿Fáciles de aprender? Para nada. Tras soportar 14 capítulos de calor abrasador, hambre implacable, arena omnipresente, superstición inquebrantable y trabajo extenuante, la pregunta final persiste. ¿Podrías sobrevivir siquiera un día en el antiguo Egipto? ¿Siendo realistas? Probablemente no. Es tentador idealizar el mundo antiguo. Tumbas doradas, brisas fragantes, bellas escrituras, deidades con rasgos animales y una cultura que veneraba el orden y la estética. Pero tras el esplendor y el arte se escondía una cruda realidad, implacable y universal. Salvo para la élite, la vida cotidiana en el antiguo Egipto era increíblemente dura. Un día típico comenzaba en un suelo de tierra, rodeado de moscas, con la presión constante de que la supervivencia dependía de un trabajo incansable. La gente caminaba descalza sobre arena caliente, buscaba agua, cocinaba al fuego y vivía hacinada con insectos, humo y animales. Existía el temor constante a la enfermedad, al castigo divino o incluso a que una serpiente se metiera en la cama. Carecían de comodidades básicas, no había atención dental, medicamentos ni seguridad futura. La ropa era mínima, quizás 2 mudas si uno tenía suerte.
La clase dominante podía apropiarse de la propiedad a voluntad. El clima era implacable y las creencias religiosas exigían pasar una prueba divina solo para acceder a una vida después de la muerte favorable. Las comodidades modernas eran inexistentes. No había antibióticos, protección solar, espacio personal, plomería ni analgésicos. La movilidad social era inaudita. La gente permanecía en la clase social en la que había nacido. Los trabajos se limitaban a escriba, agricultor, obrero, madre, sirviente o la muerte. A pesar de ello, los antiguos egipcios no carecían de alegría. Tenían fuertes creencias espirituales, valoraban la belleza y abrazaban la vida a través de la música, la danza, la comida, la familia y los festivales. Reían, creaban arte y concebían una vida eterna tan vívidamente que construyeron monumentos que aún se mantienen en pie. Pero para los estándares actuales, al carecer de comodidades modernas como aire acondicionado, agua potable, analgésicos, zapatos y teléfonos, la mayoría no duraría ni un día. Y sin embargo, esa civilización perduró durante milenios, y esa resistencia es la razón por la que siguen formando parte de la historia. En el corazón de la antigua Teotihuacán, una pirámide llama la atención, no por su serenidad, sino por sus amenazantes adornos, hileras de feroces serpientes de piedra, con las bocas abiertas y los ojos deslumbrantes. Este es el templo de la serpiente emplumada. A diferencia de otros templos que aspiran a lo alto en reverencia, este exuda amenaza. Su presencia sugiere vigilancia y amenaza. Las cabezas de serpiente eran más que decoración, eran símbolos ominosos. Bajo la estructura, los arqueólogos descubrieron no solo ofrendas rituales, sino algo más escalofriante: más de 200 cuerpos humanos, muchos decapitados y atados, enterrados en formaciones precisas. Algunos tenían cuchillos de obsidiana o collares de dientes humanos. Esta no era una fosa común caótica, era intencional, simbólica y ritualista. Una declaración sellada con sangre. Tales actos plantean la pregunta: ¿qué creencias exigían tal sacrificio? El templo servía de escenario para la autoridad, fusionando religión, guerra y miedo para gobernar una ciudad inmensa. Los rituales de sangre podrían haberse considerado esenciales para el equilibrio cósmico. Al contemplarlo ahora, no se contemplan simples ruinas, sino la mentalidad de un pueblo que creía que el orden divino exigía la vida humana. ¿Quiénes eran estas personas? El misterio persiste. Antes del auge de los aztecas y los mayas, existía Teotihuacán, un centro urbano único en la antigua América. El nombre, dado posteriormente por los aztecas, significa el lugar donde nacieron los dioses. Al recorrer su vasta calzada de los muertos, bordeada de enormes pirámides, la magnitud se hace evidente. En su apogeo, entre los años 100 y 250 después de Cristo, C. albergó a más de 100.000 habitantes, rivalizando con Roma, Alejandría y Changán en tamaño y complejidad. La ciudad se caracterizaba por calles anchas, barrios estructurados y edificios de piedra, todos meticulosamente planificados. Dominando la ciudad se alzaban 3 grandes pirámides: la de la luna, la del sol y la de la serpiente emplumada. Lo que distingue a Teotihuacán es la ausencia de cualquier registro de sus creadores. No hay nombres, ni escritos, ni gobernantes grabados en piedra. Es posible que estuviera gobernada por un consejo o un sistema único, desconocido para la comprensión moderna. A pesar de este anonimato, su influencia fue vasta, trascendiendo sus fronteras. Se han descubierto artefactos e influencias de esta civilización a cientos de kilómetros de sus ciudades principales, llegando incluso a la lejana capital, Monte Albán.
Estos incluyen navajas de obsidiana, estilos cerámicos distintivos, murales e incluso evidencia de influencia política. En un caso notable, los enviados de la ciudad pudieron haber contribuido al derrocamiento de un gobernante local y al establecimiento de uno más afín a sus intereses. Pero, ¿cómo operaba una red tan vasta? ¿Cómo ejercía control sobre Mesoamérica, una sociedad sin un sistema de escritura conocido? La respuesta podría residir en su fusión de ideología cósmica con estrategia política. Sus templos funcionaban no solo como lugares sagrados, sino como instrumentos de poder, alineados con precisión con eventos celestiales, escenarios para ritos sacrificiales y recordatorios omnipresentes de que esta ciudad no era un lugar común. Era vista como el centro del mundo, un mecanismo sagrado que mantenía en armonía el tiempo, el destino y la sangre. En su centro se encontraba el templo dedicado a la serpiente emplumada. Para comprender su significado, primero hay que comprender al dios al que estaba dedicado. Conocida en tradiciones posteriores como Quetzalcóatl y Cuculcán, esta deidad es una de las figuras más enigmáticas de la mitología mesoamericana. Sin embargo, en esta ciudad, mucho antes del auge de los aztecas, la serpiente emplumada ya había asumido un papel central, posiblemente supremo, en su panteón. Esta figura presenta una paradoja, una criatura que es a la vez serpiente y ave. Las serpientes, símbolos del inframundo y la transformación, contrastan marcadamente con las aves que representan el cielo, la divinidad y la vida. La fusión de estos opuestos, tierra y cielo, muerte y vida, caos y orden, creó un símbolo de inmenso poder cósmico. La serpiente emplumada era más que una deidad, era un puente entre reinos. Las paredes del templo están cubiertas de relieves de esta figura, ojos saltones, colmillos expuestos, tocados de plumas. Algunos eruditos los interpretan como representaciones del propio Dios. Otros los ven como sacerdotes o guerreros ataviados con atuendos sagrados para reflejar la autoridad divina. En cualquier caso, su presencia es abrumadora. El templo parece latir con energía divina. La serpiente emplumada no era simplemente una deidad celestial, estaba profundamente asociada con el sacrificio. La sangre era vista como la fuerza vital que sostenía el universo. Aunque tradiciones posteriores pintaron a este dios como una influencia civilizadora, en este contexto anterior exigía la vida misma, no solo cosechas o incienso, sino vidas humanas. Algunos mitos describen a la serpiente emplumada descendiendo al inframundo para recuperar huesos y crear la humanidad. Pero tal creación requería sacrificio. Los dioses dieron sus vidas por los humanos. A cambio, se esperaba que los humanos ofrecieran las suyas. Este templo no era simplemente una maravilla arquitectónica, era un mecanismo ritual diseñado para conectar el cielo, la tierra y el inframundo mediante el sacrificio. Cada escultura de serpiente, cada víctima enterrada, formaba parte de este sistema cósmico. Los habitantes de esta ciudad no solo veneraban a la serpiente emplumada, sino que vivían según su lógica paradójica y sangrienta. Y las verdades más inquietantes yacían enterradas bajo sus cimientos. Durante siglos, el templo permaneció en silencio, erosionado por el tiempo y la leyenda. No fue hasta las excavaciones de finales del siglo XX y principios del XXI que sus secretos salieron a la luz. Bajo sus pies se escondían cámaras selladas y fosas que contenían restos humanos meticulosamente ordenados. No se trataba de víctimas de conflictos ni de plagas, sino de asesinatos rituales intencionados, sistemáticos y a sangre fría. Se descubrieron más de 200 individuos, en su mayoría hombres jóvenes de entre 15 y 25 años.
Algunos llevaban collares de mandíbulas humanas, otros estaban atados o decapitados. Cerca yacían cuchillos de obsidiana, instrumentos de sacrificio. Los cuerpos no fueron colocados al azar. Seguían disposiciones geométricas y simbólicas, lo que sugería un significado cosmológico. Incluso el número de muertos parecía deliberado. No se trataba de violencia aleatoria, era un acto sagrado. Los muertos iban acompañados de ofrendas, huesos de jaguar, serpientes, conchas exóticas, figurillas y espadas de obsidiana prístinas. Estos hombres, probablemente guerreros, no fueron castigados, sino elegidos para participar en algo trascendente. Para los constructores de esta ciudad, la construcción de un templo pudo haber requerido ofrendas de sangre. Cada piedra, cada nivel, consagrado mediante sacrificio. A medida que la excavación se profundizaba, más evidencia de sacrificios rituales aparecía. Una cámara contenía túneles llenos de mercurio y mica, sustancias vinculadas al inframundo. El suelo reflectante parecía agua. ¿Acaso simbolizaba una puerta al más allá? ¿Un espejo cósmico? Con cada capa descubierta, se hacía más evidente que este templo no solo se construyó sobre la muerte, sino a través de ella. ¿Te ha sido útil esta conversación hasta ahora? Para contenerla. La sangre no se derramó sobre la piedra por casualidad. La piedra fue diseñada para recibirla, toda ella destinada a lo divino. Examina el templo de la serpiente emplumada más de cerca y notarás algo inusual, incluso inquietante. No se limita a descansar sobre la tierra, sino que está alineado con el cosmos. La ciudad no se construyó al azar. Su trazado sigue direcciones celestiales precisas. La avenida principal, conocida como la Calzada de los Muertos, está desviada 15 grados del norte verdadero. No es un error, sino una orientación intencional, posiblemente para coincidir con la configuración de un cúmulo estelar específico o la posición del Sol en fechas rituales. El templo de la serpiente emplumada está ubicado directamente sobre esta avenida, integrándola en un vasto diseño cósmico. Pero, ¿cuál era el objetivo de esta alineación? Los académicos lo han debatido durante años. Algunos proponen que se alinea con el amanecer del equinoccio, mientras que otros la vinculan con Venus, un planeta sagrado en la región, a menudo asociado con la guerra, las ofrendas y la renovación. Eventos clave como la salida o puesta de Venus desencadenaban conflictos, sacrificios y hogueras ceremoniales. Incluso las medidas del templo parecen tener un propósito. La frecuente aparición del número 7, que representa los cuerpos celestes conocidos, se hace evidente en su diseño. Hay orden, repetición y un impresionante dominio de las matemáticas y los patrones astronómicos. Bajo la estructura, nuevos descubrimientos revelan más. En 2003 se encontró un túnel bajo el templo. No era un simple corredor, sino una cámara subterránea cuidadosamente construida. Sus paredes, antaño recubiertas de pirita brillante, reflejaban la luz como estrellas. Junto con estanques de mercurio y paredes finamente alineadas, el pasaje parecía imitar el cosmos. Recorrerlo podría haberse sentido como un viaje simbólico a través de la galaxia, un viaje al inframundo o hacia el renacimiento espiritual. Quizás este templo no era solo un lugar de ofrendas, sino un dispositivo que conectaba la tierra, el cielo y el espíritu. Algunos académicos sugieren que el tiempo en esta cultura se consideraba cíclico. Cada ritual, estructura y sacrificio no era aislado, sino parte de un ciclo continuo. La muerte traía nuevos comienzos, las ofrendas aseguraban la regeneración. La orientación del templo
pudo haber ayudado a rastrear eventos celestiales, determinar la cronología agrícola y, lo más importante, señalar los momentos para los rituales de derramamiento de sangre. Este lugar no solo observaba las estrellas, sino que intentaba comunicarse con ellas. Más allá de su propósito espiritual, el templo también funcionaba como una herramienta de poder. Su arquitectura fue diseñada para inspirar admiración, imponer respeto y recordar a todos, tanto locales como visitantes, quién gobernaba esta ciudad. Imagínate llegar hace 1800 años desde una ciudad más pequeña. Al pisar la calzada de los muertos, la magnitud de la ciudad te dejaría atónito. Al llegar al templo, el miedo te invadiría. Cabezas de serpiente de piedra, con los colmillos al descubierto. Tallas de jaguares rugiendo. La plaza que tienes ante ti alguna vez albergó grandes multitudes para rituales, celebraciones, sí, pero también sacrificios públicos. Los gobernantes de esta ciudad comprendían un principio clave. El miedo equivale a control. Nada transmite tanto miedo como el castigo divino. Las ejecuciones rituales, realizadas a la luz del día, rodeadas de símbolos cósmicos e imágenes funerarias, transmitían una clara declaración. Los dioses favorecían a la élite, y ésta no temía ofrecer tributo. Sin embargo, esto no era caos, sino espectáculo. Figuras religiosas con elaboradas vestimentas cantaban, danzaban y derramaban sangre, convirtiendo el mito en espectáculo. Estas ceremonias no eran simples peticiones divinas. Afirmaban que los líderes de la ciudad tenían acceso exclusivo a los poderes celestiales. Solo ellos podían invocar la lluvia, convocar a los dioses o provocar la destrucción. Incluso los edificios reforzaban esta autoridad. Desde los niveles superiores del templo, los líderes podían contemplar toda la plaza. No solo moldeaban el mensaje, sino que controlaban el espacio mismo. El público miraba hacia arriba, a los dioses, a los gobernantes, a los rituales, y reconocía su lugar. Para los extranjeros, la conquista no necesitaba armas. Se lograba mediante imágenes. Los funcionarios visitantes regresaban con historias de serpientes, avenidas imponentes y ceremonias sangrientas. En un mundo regido por el temor divino, esta ciudad se convirtió en la voz predilecta de los dioses y el templo de la serpiente emplumada en su expresión más poderosa. En su apogeo, esta ciudad era el pulso de su mundo, construida de fuego y piedra, dioses y sacrificios, un lugar aparentemente destinado a perdurar para siempre. Pero alrededor del año 550 después de Cristo, las cosas cambiaron. Gradualmente y luego repentinamente, la grandeza se desvaneció. Las tensiones habían ido en aumento. Largos periodos de sequía, malas cosechas y agitación social pusieron a prueba los cimientos. Los mecanismos que una vez sostuvieron la ciudad, gobierno centralizado, autoridad espiritual, orden celestial, comenzaron a desmoronarse. Finalmente, las llamas lo consumieron. Los hallazgos arqueológicos revelan daños generalizados por el fuego en zonas de élite, templos y centros de gobierno, incluyendo la destrucción del propio templo. ¿Te ha sido útil esta conversación? La serpiente emplumada. Lo inusual es que las zonas residenciales más pobres permanecieron prácticamente intactas. No se trató de una invasión externa. Parecía una revuelta interna, una rebelión, quizá surgida del corazón mismo de la ciudad. Quienes antes presenciaban las ceremonias de sacrificio con reverencia, podrían haberse rebelado contra sus gobernantes espirituales. El templo que una vez simbolizó el gobierno divino fue saqueado.
Las estatuas fueron vandalizadas. Los incendios consumieron las estructuras. Las áreas sagradas fueron profanadas. Luego se hizo un profundo silencio. La ciudad no fue abandonada de golpe, pero perdió su esencia. Las rutas comerciales se desintegraron. La actividad artística cesó. Las grandes ceremonias cesaron. La clase dominante desapareció. El templo quedó en silencio. Sin embargo, el enigma creció, porque mientras la ciudad declinaba, su recuerdo persistió. Siglos después, los recién llegados al valle encontraron sus ruinas y quedaron maravillados. Creyeron que era obra de los dioses y le dieron un nombre que significa el lugar donde nacieron los dioses. Crearon sus propias leyendas en torno a sus monumentos, tratándolos como tierra santa, aunque sus verdaderos creadores eran desconocidos. Para ellos, el templo de la serpiente emplumada no era una reliquia, sino una verdad divina. Sin embargo, la ironía persiste. La metrópolis más influyente de su época, arraigada en el orden cósmico y el sacrificio, desapareció sin testimonio escrito, dejando solo piedra e interrogantes. Los dioses, al parecer, habían callado. Durante más de un milenio, el templo de la serpiente emplumada permaneció enterrado bajo capas de tierra y ceniza, olvidado. Los lugareños evitaban el sitio. Los agricultores trabajaban en sus alrededores. Se desvaneció de la memoria hasta que el auge de la arqueología moderna desveló los secretos que ocultaba. A principios del siglo XX, arqueólogos mexicanos comenzaron a desenterrar la ciudad. Descubrieron un centro urbano impecablemente diseñado, mucho más antiguo que quienes lo veneraron posteriormente. Pero fue solo a finales del siglo XX y principios del XXI que el templo comenzó a revelar sus secretos más profundos e inquietantes. Una importante revelación se produjo en 2011 cuando se descubrió un túnel sellado bajo el templo, cerrado intencionalmente hace casi 1800 años, como para mantenerlo oculto para siempre. Años de excavación revelaron un pasadizo cósmico, un inframundo simbólico recubierto de minerales que reflejan la luz de las estrellas, charcas de mercurio líquido e innumerables artefactos rituales. Se descubrieron objetos como figuras de jade, esferas de goma, cuchillos de obsidiana y máscaras de madera tallada. Parecía menos un lugar de enterramiento y más un mensaje deliberado. ¿Por qué los antiguos arquitectos habían llegado a tales extremos? ¿Qué ocultaban o preservaban? Algunos investigadores creen que el túnel servía como espacio para ritos de iniciación. Otros lo interpretan como una representación de la creación del mundo, un punto de origen mítico donde surgieron los dioses, se formaron los gobernantes y se forjó el orden cósmico entre las personas y lo divino. El mercurio, antes considerado solo venenoso, podría haber simbolizado el agua o la frontera entre los reinos. Entre todos estos artefactos relucientes persistía una idea. La serpiente emplumada no había desaparecido. Permanecía en obras de arte, grabados y en la propia estructura del templo. La serpiente no se había ido, sino que se había retirado al centro de la ciudad, a la espera de ser redescubierta. Con cada excavación, cada fragmento de hueso u ornamento de oro nos acerca a la verdad, grabada no en palabras, sino en piedra, sacrificio y sombra. Hoy, incluso con tecnologías avanzadas como rayos X, drones y georradar, el templo aún oculta su historia completa. Se erige no solo como un monumento a una civilización perdida, sino como testimonio de una cosmovisión que unía la autoridad, el cosmos y la mortalidad. Los turistas toman fotos. Los niños corren junto a las cabezas de serpiente talladas. Sin embargo,
Bajo sus pies yace un campo de narrativas no contadas y los restos de más de 200 sacrificios humanos. Aún así, el templo persiste. Su influencia no es meramente estructural, sino mental, espiritual y cultural. La serpiente emplumada, esta enigmática deidad del aire y la tierra, continuó evolucionando. Adoptada por culturas posteriores y renacida bajo diferentes nombres, se convirtió en una figura más gentil, portadora de sabiduría, una deidad compasiva, una promesa de retorno. Esta transformación muestra cómo los mitos sobreviven, no desapareciendo, sino cambiando de forma. Incluso hoy, los ecos de la serpiente emplumada resuenan en el arte, los murales, las historias y la conciencia nacional. La imagen del templo aparece en monedas, sellos y edificios públicos. Se erige como símbolo de enigma, de brillantez antigua y de un mundo profundamente espiritual que antaño prosperó en Mesoamérica. Pero persiste otro legado, menos visible, más desafiante. El templo nos obliga a examinar el costo de la creencia. Plantea preguntas difíciles. ¿Hasta dónde llegará la gente para conectar con lo sagrado? ¿Qué ocurre cuando el poder espiritual y el político se vuelven indistinguibles? ¿Puede coexistir el asombro y el horror? En muchos sentidos, el templo no es solo una reliquia, es un reflejo de nuestro anhelo de significado más allá de la vida, de nuestro afán por crear belleza incluso en la oscuridad y de nuestra disposición a mezclar la devoción con la sangre. El templo revela que la verdadera grandeza a menudo viene con sombras. Las civilizaciones pueden alcanzar alturas impresionantes mientras ocultan sus misterios en piedra, y quizás por eso seguimos regresando. No volvemos solo para observar, sino para comprender su significado, porque sentimos que la serpiente aún acecha, no para atacar, sino para recordarnos quiénes éramos y quiénes podríamos llegar a ser. Antes del lenguaje tal como lo conocemos, los humanos hablaban mediante el ritmo. Hace más de 30 milenios, mucho antes de la escritura o el habla formal, nuestros antepasados comenzaron a crear sonidos intencionales, una mano golpeando la corteza hueca, un palo golpeando la piedra, un pie golpeando la tierra. En esa simple repetición surgió la magia, el primer redoble de tambor. Sin nombre ni etiqueta, pero inconfundiblemente expresivo, se sentía como si la comunicación, el movimiento y la emoción cobraran vida. Los arqueólogos han encontrado instrumentos de percusión primitivos que datan de hace más de 30.000 años, troncos de árboles, calabazas ahuecadas, pieles de animales, rudimentarios e impermanentes, pero lejos de ser simples juguetes. Advertían, llamaban, unían a la gente. Un solo toque podía señalar peligro para una tribu dispersa, anunciar celebración o conectar con los dioses. Los tambores no eran simples herramientas, sino extensiones del cuerpo humano, un latido compartido que resonaba en los valles. Tocar el tambor era un acto para unirse, alrededor de fogatas, bajo las estrellas, en cuevas resonantes. Esos ritmos primitivos formaron un lenguaje de sentimientos, alegría, tristeza, alarma, esperanza, expresados en patrones, no en palabras. Antes de que existieran las flautas o las cuerdas, el tambor perduró, anclando rituales, moldeando el tiempo, uniendo a los individuos en una tribu. Así, el tambor se convirtió en el primer instrumento de la humanidad y quizás en nuestra primera identidad colectiva. A lo largo de los continentes, la gente golpeaba objetos para marcar momentos, pues incluso cuando el habla estaba ausente, el ritmo seguía siendo esencial. En los albores de la civilización, los tambores eran voces sagradas. Cada cultura creó sus propios ritmos, pero la intención era universal: comulgar con lo invisible.
En África, la cuna de algunos de los tambores más antiguos del mundo, el ritmo se entrelazaba con la vida, la muerte y la ascendencia. Se creía que el gambe, tallado de un solo árbol y envuelto en piel de cabra, albergaba tres espíritus: el árbol, el animal y el creador. Tocado en círculos, no era un simple acompañamiento, sino el ritual mismo. Los tambores parlantes de África Occidental podían imitar el habla, transmitiendo noticias, advertencias, nacimientos y muertes a kilómetros de distancia, mucho antes de que existieran los teléfonos. En Norteamérica, los pueblos indígenas consideraban el tambor el latido de la tierra, tocándolo en ceremonias para honrar a los ancestros, invocar la sanación o guiar a las almas. El tambor powwow, tocado por un círculo de músicos, se convirtió en un motor musical y espiritual, conectando a los humanos con la naturaleza y el espíritu. En Australia, los clapsticks y los zapateos aborígenes resonaban durante el tiempo del sueño, la era mítica de la creación. En el Ártico, los chamanes inuit golpeaban tambores de marco para entrar en trance, buscando visiones o contacto espiritual durante los oscuros inviernos. Estos actos no eran representaciones, sino prácticas vitales para la supervivencia, la sanación, la narración y los vínculos. Tocar el tambor era recordar, pertenecer, siempre juntos. Los tambores reunían a la gente en círculos sagrados, sincronizando corazones e intenciones, sin partituras, sin escenarios, solo pulso comunitario. Donde quiera que uno se parara, un tambor distante significaba que algo sagrado se desplegaba más allá de las palabras. Desde círculos consagrados hasta feroces campos de batalla, el tambor hablaba, ofreciendo consuelo o mando. A medida que las sociedades se convertían en imperios, los tambores se convirtieron en herramientas de poder y miedo. Los ejércitos que carecían de radios o altavoces llevaban tambores. En la antigua China, enormes tambores de arco coordinaban a las tropas a través de las llanuras. Cada golpe señalaba avance, retirada o flanqueo. Esos ritmos no solo eran fuertes, estaban codificados, y los soldados estaban entrenados para prestarles atención en medio del caos. En Mesopotamia, los tambores de los templos proclamaban gobernantes y congregaban multitudes, y en la guerra, sus ecos atronadores aterrorizaban a los enemigos. Cuando los romanos marchaban, llevaban el tempenum, un tambor de marco usado para reunir legiones e intimidar a los enemigos. En los antiguos rituales y ceremonias culturales, los tambores desempeñaban un poderoso papel simbólico, representando autoridad, disciplina y unidad, incluso si no se utilizaban directamente en combate, como las trompetas o los estandartes. En ningún otro lugar los tambores eran más formidables que en manos del ejército otomano. Sus bandas, consideradas las primeras orquestas militares organizadas, creaban un sonido abrumador con tambores, platillos y trompetas antes de los combates. El profundo y continuo golpeteo de los grandes timbales y los bombos de dos parches a menudo paralizaba a las tropas enemigas, aterrorizadas, incluso antes de que comenzara la batalla. Más allá de la guerra, los tambores servían como emblemas de poder en las cortes reales de todos los continentes. Anunciaban llegadas, marcaban eventos significativos como coronaciones y acompañaban ceremonias políticas. Tocar un tambor era proclamar la presencia de autoridad. En América, los esclavos usaban los tambores como medio de preservación cultural y resistencia sutil, manteniendo la comunicación y orquestando levantamientos. Incluso en tiempos de represión, el tambor se mantuvo desafiante, ya fuera comunicando el derecho divino, inculcando disciplina o evocando miedo. El tambor
transmitía constantemente un mensaje poderoso. Esto es liderazgo, esto es movimiento, esto es poder. A medida que las civilizaciones se expandieron, también lo hicieron sus tradiciones rítmicas, cada una evolucionando de forma única. En Oriente, los tambores se convirtieron en instrumentos de precisión, ceremonia y espiritualidad. En Occidente, enfatizaron la fuerza militar y con el tiempo se convirtieron en parte integral de la expresión orquestal. Dos caminos diferentes, un mismo ritmo unificador. En la India, los tambores asumieron un papel sagrado. El tabla, conocido por sus sonidos articulados y su rango expresivo, se volvió fundamental en la música clásica y devocional. Cada sonido tenía un significado lingüístico, y tocar el tabla era como hablar un idioma poético, requiriendo años de práctica. Quien lo tocaba no era solo un músico, sino un lingüista del ritmo. En Japón, el tambor taiko surgió como una fuerza ceremonial, utilizada en rituales, teatros y entornos militares. Tocarlo exigía destreza y disciplina física, y los tamborileros encarnaban la postura y precisión de los guerreros. Durante los festivales, se creía que las profundas reverberaciones del tambor ahuyentaban el mal e invocaban la presencia divina. En Indonesia, el kendang dirigía las orquestas de gamelán, especialmente en ceremonias sagradas. Sus ritmos eran intrincados, entrelazados y trascendentes, reflejando una armonía cósmica en el sonido. En contraste, el uso temprano de los tambores en Europa fue principalmente funcional: señalar, marcar el ritmo e imponer el orden. No fue hasta movimientos artísticos posteriores que los tambores comenzaron a aparecer en composiciones formales, aunque permanecieron mayormente en segundo plano, aportando gravedad a las grandes interpretaciones. Estos enfoques contrastantes revelaron filosofías culturales más profundas. En Oriente, el ritmo se vinculaba con el espíritu y la meditación, mientras que en Occidente representaba control y estructura. Aún así, ambas tradiciones reconocían el papel fundamental del tambor en la configuración del tiempo, la guía de los rituales y la creación de una experiencia humana compartida. En todo el mundo, los tambores conectaban lo físico con lo espiritual. En África, los tambores eran seres sagrados. En las tradiciones yoruba, el tambor batá era un medio para comunicarse con dioses y ancestros. Los tamborileros actuaban como intermediarios espirituales, y cada ritmo servía como una oración codificada que invitaba a la interacción divina. En la creencia hindú, las propias deidades empuñaban tambores. Shiva, en su danza cósmica, sostenía el damaru, un pequeño tambor que simboliza el ciclo eterno de creación y destrucción del universo. Su ritmo marcaba la transición del silencio al sonido, del vacío a la existencia. En el budismo, el suave ritmo de los tambores de marco acompaña los cantos y las prácticas meditativas, devolviendo suavemente la atención al momento presente. Su silenciosa resonancia sirve de guía para la atención plena y la paz interior. En las culturas indígenas de América, los tambores son esenciales en prácticas sagradas como la búsqueda de visiones, las cabañas de sudor y las ceremonias de sanación. El ritmo constante refleja el ritmo de la vida y facilita la conexión espiritual y los estados alterados de conciencia. Aquí, el tambor no solo acompaña lo sagrado, sino que lo encarna. Incluso en el cristianismo, donde el ritmo solía ser moderado, los tambores encontraron un lugar sagrado, especialmente en la música gospel. En las tradiciones afroamericanas, los tambores subrayan la adoración con una energía poderosa, simbolizando tanto la lucha como la esperanza.
En todas las creencias y tradiciones, el tambor es más que un instrumento. Canaliza la intención, conecta lo humano con lo divino y habla cuando las palabras se quedan cortas. El ritmo perdura y lo sagrado siempre escucha. Durante miles de años, los tambores existieron como instrumentos singulares, cada uno con un cuerpo, una voz y una función. Pero durante la era industrial se produjo una transformación. En fábricas, calles y salas de conciertos, el papel de la percusión comenzó a evolucionar. A principios del siglo XX, los tambores ya no estaban dispersos por el escenario. Se unieron, formando una nueva entidad, la batería. Esta innovación surgió de necesidades prácticas. A finales del siglo XIX, las bandas militares y de teatro requerían varios músicos para manejar el bombo, la caja, los platillos y los bloques de madera. Sin embargo, la escasez de espacio y los presupuestos ajustados impulsaron a los bateristas a consolidar estos instrumentos en una sola configuración. En 1909, la invención del primer pedal de bombo permitió a los músicos golpear el bombo con un pie, liberando las manos. El concepto se popularizó rápidamente. Durante las décadas siguientes, se añadieron elementos como hi-hats, toms, cencerros y platillos ride, lo que permitió a una sola persona replicar una sección completa de percusión desde un solo asiento. La batería se convirtió en algo más que una simple herramienta, se convirtió en una plataforma de expresión. Con el auge del jazz, especialmente en las vibrantes escenas de Nueva Orleans y Chicago, la batería cobró nueva vida. Los bateristas ya no se limitaban a marcar el ritmo, sino que se expresaban con swing, síncopa y matices. Figuras de renombre como Gene Krupa y Buddy Rich elevaron la batería a un papel protagonista, convirtiendo el ritmo en narrativa. A medida que el jazz dio paso al rock, la batería creció en tamaño y potencia. Las décadas de 1960 y 1970 trajeron múltiples toms, platillos, splash y pedales de bombo dobles, con artistas como John Bonham, Neil Peart y Keith Moon redefiniendo lo que podía ser un baterista. Ya no estaba en la sombra, el baterista se convirtió en la fuerza impulsora. Hoy en día las baterías se encuentran en todo el mundo, en iglesias, clubes, estudios y estadios. A pesar del auge de las alternativas digitales, la experiencia física de tocar una batería tradicional sigue siendo irreemplazable. Representa una mezcla de historia e innovación que permite a un solo músico canalizar una multitud de voces. Las baterías hablan en dialectos globales. Cada cultura tiene su propia identidad rítmica, moldeada por materiales, tradiciones y propósitos locales. En África Occidental, los tambores son fundamentales para la vida comunitaria. El diembe se comunica mediante golpes agudos y tonos graves, participando en la narración rítmica. Cerca de allí, el dundún sienta una base sólida. Tocar el tambor aquí es un diálogo espiritual entre los vivos, los ancestros y lo divino. En Oriente Medio, la darbuka ofrece ritmos rápidos y articulados, vitales para la danza y la interpretación clásica, que exigen precisión y un movimiento inspirador. En Latinoamérica y el Caribe, instrumentos como las congas, los bongos y los timbales reflejan una mezcla de influencias africanas, indígenas y europeas. En Cuba, los tambores sagrados batá se utilizan en ceremonias religiosas, cada uno expresando un lenguaje espiritual. Los ritmos de samba de Brasil están impulsados por los tambores surdo y cuica, transformando la celebración en expresión cultural. En la India, el mridangam y el tabla dominan la música clásica. Afinados en tonos específicos, estos tambores fusionan ritmo y melodía. Cada toque es deliberado,
Cada compás está impregnado de siglos de tradición. El tambor de marco, uno de los instrumentos más antiguos de la humanidad, aparece en formas como el daf persa y el bodhrán irlandés, así como en prácticas chamánicas y folclóricas, revelando la sacralidad de la simplicidad. Todos estos instrumentos comparten un hilo conductor: su propósito. Ya sea que se usen para la danza, la ceremonia, la sanación o la protesta, cada tambor encarna la identidad y el legado de su pueblo. Sus ritmos llevan el peso de la cultura y el pulso de la historia. La familia global de tambores es a la vez rica y diversa y profundamente unificadora, porque donde quiera que uno viaje, el ritmo aún se puede escuchar. A medida que avanzaba el siglo XX, los sonidos de batería comenzaron a cambiar, no en ritmo, sino en tono. Lo táctil dio paso a lo electrónico. Las baquetas, los parches y el sudor comenzaron a coexistir con circuitos y software. Las baterías digitales surgieron en la década de 1970 con máquinas tempranas como el Rhythmicon y el CR78 que utilizaban componentes analógicos para generar ritmos simples. Aunque inicialmente mecánicos en tono, estos dispositivos ofrecían precisión, repetibilidad y potencial creativo. Un punto de inflexión llegó en 1980 con el lanzamiento de una máquina cuyos potentes bombos y cajas agudas definirían el género. Su paisaje sonoro sintético jugó un papel clave en la formación de estilos como el hip hop, el techno, el electro y el trap. En lugar de imitar instrumentos acústicos, el enfoque se centró en la creación de sonidos completamente nuevos. Con el avance de la tecnología, las baterías electrónicas evolucionaron, permitiendo a los bateristas mantener una interpretación expresiva en el ámbito digital. Naturalmente, este desarrollo permitió la activación de miles de sonidos sampleados o sintetizados. Los artistas podían practicar en silencio, grabar sin necesidad de micrófonos y cambiar de batería al instante. Con la llegada de las computadoras, surgieron las estaciones de trabajo de audio digital, que permitían a cualquiera con un portátil crear ritmos intrincados, superponiendo elementos como bombos, cajas, hi-hats y subgraves para crear estructuras sonoras expansivas. La percusión con los dedos en controladores MIDI evolucionó hasta convertirse en una forma expresiva distintiva. Algunos temían que este cambio marcara el fin de la percusión tradicional, reemplazando los matices humanos por la precisión mecánica. Pero eso no ocurrió. En cambio, se configuró un enfoque híbrido. Los bateristas acústicos comenzaron a incorporar triggers y samples en sus configuraciones, mientras que los productores combinaron la batería en vivo con ritmos programados. Lo natural y lo digital comenzaron a complementarse. Las baterías digitales no borraron la historia, la reinterpretaron. Hoy, una sola persona en una habitación puede crear composiciones rítmicas que antes exigían conjuntos completos. Ritmos tradicionales de todo el mundo se samplean, se reinterpretan y reviven en vibrantes escenarios de baile. Si bien las herramientas han evolucionado, la intención perdura: mover, medir el tiempo, dejar que el silencio hable. A lo largo de las épocas y las civilizaciones, con cada avance tecnológico, una constante permanece. El tambor es el instrumento más antiguo y perdurable de la humanidad. Desde círculos rituales hasta salas de espectáculos, desde ritos espirituales hasta escenarios electrónicos, el tambor siempre ha sido más que sonido. Es una conexión, con nosotros mismos, con los demás, con algo más grande. Es un pulso compartido, literalmente. Incluso antes de nacer en el útero, conocemos el ritmo a través del latido materno, firme, seguro, vivo.
Desde ese momento nos atrae el ritmo. El tambor nos ha acompañado en la alegría y el conflicto, en la reverencia y la resistencia. Ha liderado ejércitos y resonado en revoluciones. Ha resonado en lugares de culto y túneles subterráneos. Es universal porque trasciende el lenguaje, comunicándose directamente con el cuerpo. En el dolor, tocamos el tambor para lamentarnos. En celebración, tocamos el tambor para regocijarnos. En momentos de quietud, tocamos el tambor para recordar quiénes somos. La percusión continúa transformándose. Músicos callejeros tocan hampans futuristas. Comunidades indígenas conservan tradiciones tamborileras ancestrales. Los tamborileros llenan de energía los estadios deportivos. Los niños descubren el ritmo en los utensilios de cocina. Incluso la inteligencia artificial intenta aprender el compás. Sin embargo, ninguna máquina puede replicar la emoción tras un golpe imperfecto. El ritmo no solo se mide, se experimenta. Quizás por eso el tambor ha resistido la caída de imperios y el auge de las tendencias. En lo más profundo, anhelamos ese tempo compartido, el ritmo colectivo que afirma nuestra presencia juntos. No importa cuán sofisticados se vuelvan los instrumentos o cuán inmersivas se vuelvan las experiencias digitales, sigue habiendo algo profundamente humano en el contacto de piel con piel, de baqueta con parche, de mano con madera, un ritmo, un respiro, un comienzo. El tambor no es una reliquia, es una señal de que estamos destinados a movernos al ritmo, a escuchar, a conectar, a expresarnos. Y mientras existamos, el tambor seguirá sonando. Antes de que se formara el horizonte moderno de la ciudad, Manhattan era una isla de sombras, proyectada no por imponentes edificios, sino por campanarios y tejados inclinados. A principios del siglo XIX, el horizonte era modesto. La ciudad se concentraba en el extremo sur, una densa mezcla de casas adosadas de ladrillo, tiendas con entramado de madera y caminos de tierra. Las estructuras rara vez superaban los 5 o 6 pisos, no por falta de ambición, sino porque la gravedad imponía límites. Los edificios más altos requerían materiales más pesados, como piedra y ladrillo, lo que implicaba muros bajos más gruesos y cimientos inmensos, lo que reducía el espacio interior y aumentaba los costos. El crecimiento vertical era impráctico, por lo que la expansión se produjo hacia el norte a lo largo de una cuadrícula diseñada en 1811, un plan urbano notablemente audaz para su época. Sin embargo, bajo esta cuadrícula, Manhattan albergaba un activo esperando ser utilizado: la roca madre. Sólida, profunda y estable, esta base de granito algún día soportaría algunos de los edificios más altos del mundo. Pero por ahora permanecía intacta. El Manhattan de sus inicios era vibrante, pero a la vez arraigado. El comercio florecía en el puerto, los barcos atracaban en los muelles, y el eco de los carros tirados por caballos recorría las estrechas callejuelas. A medida que el comercio se expandía y la inmigración se disparaba, la ciudad vibraba con energía, pero permanecía cerca del suelo. El horizonte se mantuvo bajo y las iglesias eran las únicas impresiones verticales. La iglesia de la Trinidad, terminada en 1846, se alzaba a más de 85 metros de altura y fue, durante un tiempo, el punto más alto de Nueva York. Pero incluso esto era más un símbolo que una señal de ambición vertical. Lo que pocos previeron fue que el futuro del horizonte no se forjaría con piedra ni madera, sino con hierro, acero y una visión audaz. No estaría atado al suelo, se elevaría mucho más allá. Aunque Manhattan aún no se había transformado en una ciudad de rascacielos, las bases ya estaban sentadas. Los preparativos estaban en marcha.
La isla estaba lista. Una visión tomaba forma, y pronto el horizonte comenzaría a extenderse hacia el cielo. Durante siglos, la gravedad dictó los límites de la construcción en Manhattan, manteniendo los edificios bajos, las ciudades horizontales y la aspiración humana anclada. Pero a mediados del siglo XIX, dos innovaciones clave transformarían el horizonte para siempre. Una impulsó a la gente hacia arriba, la otra sostuvo estructuras más altas. El primer avance se produjo en 1852, cuando el inventor Elisha Otis presentó un ascensor de seguridad revolucionario. En una demostración pública en el Crystal Palace de Nueva York, se subió a una plataforma muy por encima de la multitud e hizo cortar la cuerda que la sostenía. La plataforma permaneció suspendida gracias a un mecanismo de bloqueo oculto. Este momento decisivo revolucionó el transporte vertical. Antes de los ascensores, los pisos superiores eran indeseables debido a las escaleras. Después, se convirtieron en espacios exclusivos, apreciados por sus vistas y su aire. El desarrollo vertical empezó a tener sentido financiero. Sin embargo, el traslado de personas no era el único desafío. Los edificios tradicionales requerían muros de carga gruesos, que se volvían cada vez más imprácticos a mayor altura. La solución llegó con la construcción con estructura de acero desarrollada en las décadas de 1880 y 1890. Al transferir el soporte estructural a un esqueleto de acero, los muros podían ser más ligeros, dejando de soportar todo el peso del edificio. Los arquitectos adquirieron la libertad de construir tan alto como permitiera la estructura de acero. La altura dejó de ser un riesgo para convertirse en una estrategia. Con nuevas tecnologías y materiales, la sólida base rocosa de la isla y su próspera economía, el escenario estaba preparado. La escasez de terrenos impulsó el desarrollo hacia arriba y la importancia financiera de la ciudad impulsó la demanda de visibilidad en el horizonte. El ascensor hizo accesible el cielo. Las estructuras de acero lo hicieron edificable. En conjunto, estas innovaciones no solo cambiaron la arquitectura, sino que redefinieron la ciudad misma. La expansión se volvió vertical. A finales del siglo XIX, el crecimiento horizontal ya no era suficiente. El terreno estaba saturado, las calles abarrotadas. La única dirección que quedaba era hacia arriba. Las primeras grandes estructuras surgieron en la década de 1890. En 1890, un nuevo edificio de 20 pisos se alzó, ostentando el título del edificio de oficinas más alto del mundo. Pronto fue superado en 1899 por otra torre que alcanzaba los 118 metros. Cada nuevo rascacielos no era simplemente una estructura, sino una declaración de ambición. Construir más alto era declarar un lugar en el futuro. A principios del siglo XX, el horizonte estaba salpicado de imponentes monumentos de acero. La finalización en 1908 de una estructura de 186 metros marcó un hito. Fue la primera en superar la altura de la aguja de una iglesia local, que había ostentado el récord durante más de medio siglo. Sin embargo, este logro pronto quedó eclipsado. En 1913, una nueva torre se elevó a 240 metros y 55 plantas, combinando la grandeza neogótica con la solidez industrial. Financiada íntegramente en efectivo y diseñada como una catedral del comercio, simbolizó el surgimiento del país como potencia mundial. Este auge de la construcción fue más que un simple progreso arquitectónico. Fue una competencia de visibilidad e identidad.
Empresas e instituciones compitieron por erigir las torres más altas y distintivas, convirtiendo los edificios en referentes de renombre. Cada estructura era a la vez una proeza de ingeniería y un poderoso anuncio publicitario. A medida que avanzaba el progreso, los equipos de construcción trabajaban día y noche. Los cimientos se tallaban en granito. El acero era martillado por inmigrantes y herreros que se balanceaban valientemente sobre vigas a cientos de metros sobre la ciudad. El horizonte había pasado de la imaginación a la realidad. Con el desarrollo de la década de 1920, la arquitectura comenzó a expresar no solo ambición, sino también arte. Esta fue la era del Art Deco, donde el diseño incorporó elegancia a la ingeniería. Los edificios no solo se elevaban, sino que danzaban con la luz y la forma. Entre los más emblemáticos se encontraba una torre de 1930 que alcanzaba los 317 metros. Encargada por un magnate del automóvil, era una oda al diseño. Una aguja de acero inoxidable, oculta durante la construcción, se instaló en secreto para batir el récord de altura. Águilas estilizadas y elegantes detalles le otorgaban un encanto futurista. Pero la competencia continuó. A pocas cuadras de distancia, otra estructura colosal estaba en construcción. Finalizada en 1931, durante lo peor de la Gran Depresión, esta imponente construcción alcanzó los 387 metros de altura, superando a su rival y manteniendo el título del edificio más alto del mundo durante casi 4 décadas. Construida en tiempo récord, se erigió como un monumento a la resiliencia, la ambición y el potencial ilimitado de la ciudad vertical. A lo largo de 410 días, miles de trabajadores trabajaron arduamente en duras condiciones, viento, nieve y polvo de acero, para levantar una estructura que era más que un simple edificio. Era una declaración: Nueva York persevera. Mientras gran parte del país se sumía en la adversidad, Manhattan se alzaba, reflejando el complejo espíritu de la época. La arquitectura de la época era a la vez refinada y audaz, esperanzadora, pero impulsada por la rivalidad. El Art Deco expresaba estas contradicciones con elegancia geométrica y mitos modernos. Los rascacielos tenían más que fines prácticos. Estaban cuidadosamente elaborados e iluminados como símbolos de promesa. Bajo el brillo superficial había una intención. Estas torres fueron encargadas por figuras poderosas que buscaban más que riqueza, buscaban la inmortalidad en el horizonte y en la historia. A finales de la década de 1930, el perfil de Manhattan se había consolidado. La ciudad ya no era un mero centro financiero, se había convertido en un monumento a la ambición. Su horizonte no sugería progreso, lo proclamaba. Tras la Segunda Guerra Mundial, el horizonte urbano entró en una nueva etapa, marcada menos por la ornamentación y más por la funcionalidad. Las elegantes líneas del Art Deco dieron paso a formas limpias de vidrio y acero. A medida que Estados Unidos emergía como superpotencia, Nueva York se convirtió en su centro neurálgico. Esta transición se reflejó en una arquitectura que priorizaba la eficiencia sobre el estilo. En 1952, un complejo de vidrio y mármol se alzó junto al East River, representando no solo una estructura física, sino una declaración de unidad global y diplomacia moderna. Inauguró una nueva estética, elegante, internacional y vanguardista. Tras él, surgieron edificios innovadores que definieron el estilo internacional. Sus fachadas, compuestas de vidrio reflectante y estructuras de acero, encarnaban el minimalismo, carentes de decoración y emoción.
no recordaban a templos antiguos ni a torres ornamentadas. Eran aerodinámicas, precisas y profundamente pragmáticas. Una influyente estructura destacaba con sus ventanas tintadas en bronce y su plaza abierta, sin aspirar a deslumbrar, sino a imponer orden y fuerza. Esto marcó el auge del diseño corporativo, insensible, impactante y dominante. A medida que el mundo corporativo se expandía, también lo hacía el horizonte. Midtown se convirtió en el bastión de las principales industrias, finanzas, derecho, medios de comunicación. Las nuevas torres priorizaron la escala y la ubicación, abandonando las agujas decorativas en favor de volúmenes espejados. Reflejaban no solo el cielo, sino también las ambiciones del mundo empresarial. Sus silenciosos exteriores transmitían una gran cantidad de información sobre una nación obsesionada con la eficiencia, el control y la innovación. Estos edificios llegaron a definir una era corporativa e influyeron en los paisajes urbanos a nivel mundial. Sin embargo, incluso desprovisto de belleza, el horizonte seguía siendo simbólico. Ya no gritaba, sino que resonaba silenciosamente con su poder. A finales de la década de 1960, el perfil vertical de Nueva York ya era notable, pero el sueño se amplió. En el extremo sur de Manhattan, dos torres idénticas redefinirían para siempre su contorno. De forma radical y propósito global, estas estructuras no se parecían a nada visto antes. Diseñado como un centro para el comercio mundial, el proyecto fue gestionado por una autoridad regional y realizado mediante una visión minimalista. Líneas verticales rectas, revestimiento metálico sin retranqueos. Cada torre superaría los 487 metros, eclipsando a todas las predecesoras. Esta ambición no era solo estructural, sino que transmitía un mensaje de comercio interconectado e ideología capitalista. La construcción comenzó en 1966, lo que requirió la demolición de un distrito entero. Construir en el lecho del río requirió métodos pioneros, incluyendo un innovador muro pantalla para contener el río Hudson. Fue una de las obras de ingeniería más difíciles de la época. Cuando se terminaron en 1973, las reacciones fueron diversas. Algunos las encontraron aburridas o impersonales. Otros lamentaron la pérdida de la arquitectura más antigua y ornamentada. Pero para muchos, las torres simbolizaban fuerza, directa, asertiva y enorme. No se elevaban en espiral como los rascacielos anteriores. Se erguían sólidas e inquebrantables. Más allá de su imponente tamaño, llegaron a representar el comercio, la unidad y la fuerza nacional. Personas de todo el mundo las visitaban, ya fuera para disfrutar de vistas panorámicas, una cena elegante o simplemente para admirarlas desde abajo. Durante casi 30 años, estas torres anclaron el horizonte del centro con su equilibrio y peso. Otras ciudades podrían haber construido edificios más altos, pero ninguna alcanzó el estatus icónico de estos gigantes gemelos. El horizonte había evolucionado de nuevo, no por decoración, sino por pura ambición. Entonces, la mañana del 11 de septiembre de 2001, el horizonte cambió en un instante. No por innovación, sino por devastación. En menos de 2 horas, las torres gemelas cayeron, reducidas a escombros, llamas y ruinas. A cero. Miles de personas perdieron la vida y las icónicas torres que antaño dominaban el Bajo Manhattan desaparecieron. El ataque fue más que la destrucción de vidas o estructuras. Atacó lo que esas torres representaban: comercio, progreso, libertad y aspiración. Durante años habían dominado el horizonte del extremo sur de la isla.
Sus imponentes siluetas se habían convertido en el símbolo de la ciudad. Ahora, ese horizonte estaba destrozado. En los días siguientes, el Bajo Manhattan se convirtió en una herida abierta y latente. Donde antes había altura y luz, solo había vacío, un vacío que reverberaba. Las imágenes del horizonte parecían huecas, su forma familiar rota. El espacio que antes bullía de energía internacional ahora se conocía simplemente como la zona cero. Por primera vez en generaciones, la ciudad no aspiraba a más altura, sino que estaba de luto. Sin embargo, la ciudad sobrevivió. Obreros, personal de emergencias y voluntarios no llegaron a construir, sino a recuperarse. Se retiraron escombros, se honraron vidas. El silencio reemplazó el estruendo de la construcción. En un lugar definido por el movimiento, el tiempo se detuvo en un duelo colectivo. Pero incluso en medio del dolor, la ciudad volvió a mirar hacia arriba. La reconstrucción fue compleja, llena de emoción y debate. ¿Qué podría o debería erigirse en el lugar de las torres? ¿Podría restaurarse el horizonte sin olvidar la pérdida? Durante años, el sitio permaneció como un recuerdo marcado. Se volvió sagrado. Pero poco a poco surgieron nuevas visiones. Se trazaron planos. La construcción regresó, no para borrar, sino para honrar y renovar. Incluso antes de que comenzara la construcción, estaba claro, el horizonte se había convertido en algo más que una marca de ambición. Ahora era un monumento, moldeado tanto por la pérdida como por la resiliencia. La historia no había terminado. Tras la destrucción, la ciudad se detuvo, no para rendirse, sino para reinventarse. Reconstruir no fue solo un acto arquitectónico, sino una reafirmación de identidad. La pregunta persistía: ¿qué podría reemplazar a las torres? La respuesta se reveló gradualmente. En 2003 se eligió un diseño del arquitecto Daniel Libeskind. Este enfatizó la memoria, la sanación y la renovación, fusionando espacios comerciales con monumentos públicos, áreas verdes, transporte público e iluminación. No fue un regreso al pasado, sino un futuro audaz. En su centro se alzaba una nueva estructura, el One World Trade Center, inicialmente llamada Torre de la Libertad. Construida en el extremo noroeste del lugar, se convirtió en el edificio más alto del hemisferio occidental con 547 metros, una cifra que evoca el año de la independencia. Pero más que patriotismo, simbolizaba resiliencia, una superación a pesar del dolor. Su construcción comenzó en 2006 y se inauguró en 2014. Revestida de vidrio reflectante, su apariencia se transforma con el cielo, ofreciendo no una copia del pasado, sino una presencia contemplativa. Cerca de allí, el Memorial del 11 de septiembre se inauguró en 2011. 2 piscinas hundidas donde una vez se alzaron las torres, cada una con cascadas y nombres grabados en bronce. Más que un elemento del horizonte, se convirtió en parte del espíritu de la ciudad. El nuevo horizonte tomó tiempo. Otros edificios se alzaron, el 3, el 4 y el 7 World Trade Center, cada uno elegante y deliberado. Juntos señalaron más que una reconstrucción, marcaron la transformación. La ciudad no se limitó a reemplazar lo perdido, evolucionó, honrando la memoria mientras avanzaba. Mostró al mundo algo fundamentalmente estadounidense y humano. Se puede derribar una ciudad, pero no se puede impedir que se levante. Hoy, el horizonte es más que arquitectura. Es un emblema viviente de resiliencia, ambición y la búsqueda de un sueño. Reconocido mundialmente, grabado en la historia y la imaginación, narra la historia de visionarios audaces, trabajadores incansables, personas audaces y recién llegados que construyeron sus cimientos.
Habla de renovación constante, al igual que la ciudad misma, inacabada y siempre en calma. En los últimos años, el horizonte ha vuelto a crecer, no en el Bajo Manhattan, sino más al norte. A lo largo de la calle de los multimillonarios, torres residenciales ultradelgadas como 432 Park Avenue, Central Park Tower y 111 West 57 Street ahora perforan el cielo sobre Midtown. Maravillas de la ingeniería, estas estructuras delgadas como un lápiz son resistentes al viento y construidas para los ricos. Algunos las ven como símbolos flagrantes de la desigualdad, otros como testimonios de la aspiración moderna. Mientras tanto, en Hudson Yards ha surgido un barrio totalmente nuevo, lleno de imponentes edificios de vidrio, arte público y bulliciosos centros corporativos. Donde una vez las vías del tren dominaron el paisaje, el horizonte ahora se extiende más al oeste, adaptándose a las cambiantes aspiraciones y demandas de la ciudad. Sin embargo, a pesar de su expansión, permanece profundamente arraigado en su historia. Estructuras icónicas aún brillan, una iluminada por la noche, otra captando la luz de la mañana, y una alta torre se yergue con dignidad y recuerdo. Este horizonte honra su pasado mientras proyecta su futuro. Más que cualquier monumento, encarna la esencia de la ciudad, no solo en apariencia, sino también en significado. Representa un lugar donde las personas se esforzaban continuamente por ascender, sin dejarse intimidar por los ciclos económicos, los conflictos ni las dificultades. Un espejo de millones, capturado en acero y vidrio, no se limita a delinear el límite de la ciudad, señala dónde nacen las aspiraciones. Aquí, el cielo no es el límite, es solo el siguiente nivel,